Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Pues a veces se me olvida subir los videos, pero siento que es bastante importante igual, sobre todo para quienes pues tienen que seguir, ¿no? Que tienen este deseo de seguir en el conocimiento de nuestra fe católica. Entonces, bueno, pues con mucho cariño para ustedes estos videos, ¿no? Y esperando en Dios que les puedan también servir y que, bueno, pues de eso que a mí me ha enseñado eso que a mí me ha enseñado el Señor, pues pueda por poderles enseñar a ustedes también un poco, ¿no? Y aclarar ciertas dudas. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el infierno, ¿no? Y el infierno existe. Por aquí, a partir de los ilustrados, ¿no? A partir de todas estas corrientes filosóficas que se fueron dando más hacia el cientificismo, que en vez de la espiritualidad, bueno, pues mucha gente, sobre todo atea, o incluso con otros pensamientos religiosos, ¿no? Como a lo mejor pudiera ser el budismo, el hinduismo, el New Age también, por supuesto, tienden a negar la existencia del infierno, del purgatorio, incluso pues también del cielo en el caso de los ateos, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el infierno? O sea, el infierno, así como también la parte del purgatorio, es un estado del alma. Sí es, podríamos decirlo, un lugar, si es que nosotros necesitamos ubicarlo así, porque nosotros somos materia, o sea, el ser humano es materia y es alma, es espíritu. Para el ser humano es muy difícil quitar, o sea, vivir la parte solamente espiritual, porque es un campo que nosotros no conocemos o no del todo. Y solamente enfocarnos a la materia, que es la que nosotros podemos ver y tocar y palpar y experimentar de una manera diferente a lo que es la parte espiritual, ¿no? Pero en sí les digo que es el infierno, pues el infierno es, les digo, más que un lugar, es un estado del alma. No es un lugar ahora, todavía, no es un lugar para el cuerpo, es un lugar para el alma y por lo tanto pues es un lugar o una parte espiritual. Entonces, por lo tanto, les digo, más que un lugar en este momento, es un estado del alma, ¿no? No tenemos la certeza de que un ser humano, de que una persona, un alma humana esté en el infierno, pero sí tenemos la certeza de que hay seres que están en el infierno. Los seres que están ahí, pues obviamente son los demonios, son los ángeles caídos, ¿no? Y esto porque, bueno, los teólogos nos dicen que el infierno es un lugar donde también pues se expresa realmente lo que es la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Eh, en el infierno, o sea, muchas veces lo vemos así como que, pues las llamas y que es un lugar de tormentos y estas cosas, y mucha gente burlonamente tiene la creencia de que cuando se vaya al infierno se va a encontrar a estas mujeres exuberantes y el sexo y drogas y todo ese tipo de cosas, cuando realmente pues eso no es para nada relacionado al infierno. Recordemos que a los demonios, a los espíritus les da asco lo material, sobre todo el ser humano, ¿no? Es repugnante realmente para el demonio lo humano y sobre todo el sexo. Entonces los demonios no buscan el sexo porque ellos no necesitan reproducirse, tampoco los ángeles en sí, ¿no? Entonces, les digo, los grandes teólogos dicen que el infierno es un lugar todavía de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en sí, en el libre albedrío que nosotros tenemos, pues nosotros en nuestra decisión está realmente seguir, o sea, amar a Dios o no amarlo, ¿no? A nosotros, obviamente, como persona nos encantaría que a lo mejor esa persona que a nosotros nos gusta nos amara, pero realmente no se puede obligar a nadie a amarte, ¿no? El amor es algo libre y Dios en esa libertad que nos da, pues nos da elección. ¿Quieres amarlo libremente o no quieres amarlo? Y si no quieres amarlo, pues todo lo que nosotros materialmente vemos es creación de Dios. Entonces todo está impregnado de Dios, absolutamente todo lo que veas a tu alrededor está impregnado de Dios, porque Él es el creador. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es esa parte donde no existe absolutamente nada de la presencia de Dios. Entonces no hay belleza, no hay armonía, no hay amor,
¿no? En la parte del amor, pues no está solamente el odio. Lo contrario del amor no es el odio precisamente, pero sí es un fruto, por así decirlo, ¿no? De lo que es la indiferencia. El odio por una persona, pues ya es algo, ¿no? Y es un afecto, pero la indiferencia, esa nos mata. Entonces, la indiferencia es esa indiferencia hacia el amor de Dios, esa indiferencia, el negar, no solamente el negar la creación, ¿no? Porque, bueno, pues puedes negar la creación por ignorancia, pero una vez que estás consciente de esta parte, les digo, espiritual, ¿no? Y la parte corporal, y puedes entender más o menos un poco quién es Dios, y aún así lo rechazas y aún así lo niegas, pues ¿dónde vas a estar? Donde no haya, en un lugar, por así decirlo, donde no exista absolutamente nada de la creación ni nada del reflejo de Dios. Entonces, en el infierno, les digo, están aquellos que odian obviamente la creación, odian todo lo que tiene que ver a Dios, odian todo, y por lo tanto odian al ser humano y se odian a sí mismos. Entonces, en el infierno están los demonios, ¿no? Eso es algo seguro. Les digo, no sabemos con exactitud realmente si un ser humano, un alma humana puede estar ahí, porque bueno, también la misericordia de Dios es infinita. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la Biblia nos habla de un pecado que no puede ser perdonado, y este pecado es la ofensa contra el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuál es esa ofensa? Pues la ofensa es la negación del amor de Dios, el rechazo al amor de Dios. Entonces, una persona que no quiere ¿por qué no puede ser perdonada? Porque tú puedes cometer muchos pecados, muchos errores y todas estas cosas, pero si tú te arrepientes de ellos, Dios siempre va a ser misericordioso contigo, siempre, porque Dios es infinita bondad, infinita misericordia. Pero hay personas que no se arrepienten y no quieren ser perdonadas, así como los demonios no se arrepintieron y tampoco quisieron ser perdonados. Entonces, para las personas, el ser humano en este caso, que no quiere el contacto con Dios y que no quiere tener absolutamente nada que ver con Dios, pues Dios no se hace presente donde a Él no lo quieren, porque Dios es un caballero, el Padre es un caballero, ¿no? Entonces Él no va a estar donde no quiere que estén. Obviamente dentro de todo lo que nosotros vemos está, porque todo lo creado le pertenece. Pero aquel lugar, les digo, o aquel estado del alma que es el infierno, bueno, pues ahí están aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios. Entonces eso es más o menos pues el infierno. Obviamente al no haber absolutamente nada de sentimientos de bondad, porque donde hay bondad ahí existe, ¿no? la imagen de Dios. Entonces, al no haber absolutamente nada de bondad ni de amor, pues imagínense lo que hay, y esto realmente causa mucha desesperación. Ahora el fuego, ¿por qué? Pues el fuego no es bueno y no es malo, ¿no? El fuego es fuego. Entonces, por ejemplo, en un incendio, por ejemplo, cuando se quema una casa, ¿no? Lo podemos nosotros ver como malo, y si nosotros sufrimos una quemadura es horrible, ¿no? Entonces, nosotros podemos verlo como algo malo cuando ese fuego es inmenso y destruye. Pero el fuego, por ejemplo, también nos calienta, ¿no? Nos da vida también, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, buscamos el calorcito, a lo mejor de las personas que amamos. Entonces, en cierta medida, el calor es bueno, ¿no? O sea, bueno, no es bueno en cierta medida, sino que es bueno en sí, pero siempre va a haber las formas en las que nosotros lo podamos percibir como malo. Entonces, ¿por qué en la Sagrada Escritura se habla, por ejemplo, del fuego, ¿no? De este fuego del infierno? Porque ese fuego que consume, ¿no? Es la desesperación, y realmente es algo que
quema el alma y la destruye, pero no se acaba. Entonces, son más que nada estos términos teológicos, pero bueno, si ustedes tienen alguna duda, pues igual me lo hacen saber y pues seguimos platicando de eso. Por ahora, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Les dejo muchas bendiciones. Bye.